Bueno, Ahora que se habla de aquí, nos vamos al espacio de Y Jesús. realmente sí, sí, Qué de gusto, ¿eh? Estamos con todo el equipo producto aquí. Está claro que sí. Santiago. hola, Ujú. Santiago está contentísimo. Muy hola, bien. buenas tardes. No sé si me pueden escuchar. ¿Me escuchan todos? ¿Sí bien? Hay unos audífonos que tienen ahí en sus asientos rojos que pueden utilizar no solamente para la traducción simultánea que está pasando en inglés, pero también por si acaso escuchan con algún retraso, escuchan mejor. Buenas tardes todas y todes. Mi nombre es Sofía Lemos. Soy comisaria de TVA 21 y sobre los auspicios de Francesca Thyssen-Bornemisza, estamos acá esta tarde para honrar y discutir la situación del encarcelamiento e encausamiento del artista cubano Hamlet Labastida. Estoy muy feliz de estar en muy buena compañía esta tarde con ustedes y con Marco Castilla, artista visual cubano, Gerardo Mosquera, crítico cubano, y Cuauhtémoc Medina, un comisario grandísimo mexicano. Así que me da mucho placer. Les comento unas pequeñas palabras de la parte de TVA 21. En lo cual estamos convencidas en el contexto de este foro que tiene que ver con arte, ecología y sostenibilidad, que para relacionarnos con nuestro planeta, con nosotras mismas, tenemos que reinventar formas de hacer y saber más allá de lo que consideramos posible hoy. Eso es una misión, es un reto muy importante en un mundo que se ve más tóxico, cada vez más tóxico, donde la violencia lenta y la disrupción química se nos muestran como nuestros cuerpos están íntimamente conectados con el medio ambiente, pero también nuestras sensibilidades, nuestros deseos y nuestros modos de razonamiento. Como nos dice Gayatri Spivak, es necesario reimaginar el planeta. Y reimaginar el planeta por un mundo socialmente más justo, ecológicamente más resiliente, es una tarea que propone o que necesita de entrenar a la imaginación con perspectivas críticas y transformadoras. En TVA 21, nuestra urgencia es comprender y desarrollar herramientas para superar la crisis contemporánea de la acción, entre la acción y la imaginación, la parálisis actual que experimentamos tanto a nivel individual como el colectivo, desalienta nuestra capacidad de abordar amenazas tan reales como la creciente desigualdad, la disrupción del medio ambiente, los nacionalismos resurgentes y peor, la violación de los derechos humanos, que acá estamos para discutir. En este ambiente tóxico que presenciamos hoy, un ambiente de un asalto constante a la imaginación por crecientes formas de represión estatal que está entrelazada con la vigilancia digital, con la represión física, que se mueve en redes de cooperación, en redes de amistad entre artistas y activistas. Nuestro rol como agentes culturales es fundamental. Como institución de arte debemos pensar lateralmente con artistas, con activistas, con pensadores, legisladores, periodistas, que se encuentran en este nexus. Este nexus importantísimo de reparar los mecanismos de justicia, de remediar la transparencia y de buscar remedios legales para los artistas, periodistas, activistas cuya visión se encuentra bajo arresto político, psicológico y físico. Y acá estamos hoy en esto. Venimos a discutir, raise awareness sobre la situación del artista cubano Hamlet Labastida, que tras regresar a Cuba de una residencia artística en la Kunstlerhaus Bethanien en Berlín, fue encarcelado injustamente. Yo tuve el placer de ver su exposición Cultura Profiláctica en Berlín, en lo cual Hamlet, como vamos a ver y vamos a conocer más sobre su obra también, uno de los artistas más conocidos y más reconocidos de Cuba,
En esa exposición tenía dos grandes instalaciones hechas con recortes de papel que hablaban sobre artistas que han sido reprimidos en Cuba y en otros países. Transcribió un interrogatorio de Javier Caso y lo vinculó a la carta de un escritor, Eberto Padilla, cuyo título del poema En tiempos difíciles, in difficult times, prestamos para este conversatorio hoy. Es un poema de 1968 que se publica 7 años después del discurso de Fidel Castro a los intelectuales y en lo cual enmarca los parámetros perdurables de la expresión creativa, del pensamiento crítico bajo el régimen. Acá estamos en julio, en el 60º aniversario del discurso Palabras a los intelectuales, y recordamos la obra de 2009 de Hamlet Labastida, que dice que se titula Intelectuales sin palabras, un comentario a las condiciones en las cuales los cubanos se han visto obligados a crear durante las últimas 6 décadas. Bueno, no más, les contaremos las condiciones sobre las cuales Hamlet Labastida se ve encarcelado en la cárcel de alta seguridad conocida por Villa Marista y conocida por detener a presos políticos. Juntamente con la comunidad artística cubana y la comunidad artística internacional, a los cuales nos sumamos Francesca Thyssen-Bornemisza y todo el equipo de TVA 21, les queremos recordar que hay una petición circulando y a la cual solicitamos al Ministerio de la Cultura, al presidente, al Consejo de Ministros, al fiscal que revise este caso en Cuba, que retiren inmediatamente todos los encargos contra Hamlet Labastida. No más, es un gusto presentarles nuevamente al artista cubano Marco Castilla, al crítico cubano Gerardo Mosquera, al comisario mexicano Cuauhtémoc Medina, y que nos contarán más sobre esta situación de represión contra los trabajadores culturales que no se someten al sistema de partido único vigente en Cuba bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel. Marco, empezamos con vos. ¿Nos podrías contar de alguna forma cómo el gobierno cubano califica el intercambio de ideas, la imaginación y la creatividad como un delito? Bueno, primero que nada quería agradecer a TVA 21, a Francesca von Habsburg y a Carlos Urroz por tener la gran gentileza de hospedar esta conversación que para nosotros los cubanos, para los intelectuales cubanos es muy importante porque una de las cosas que necesitamos es apoyo, comprensión y la posibilidad de distribuir no solo las ideas, pero sino también el llamado a atención sobre el peligro, porque se puede decir peligro en el cual hoy día viven el sistema de arte cubano, los intelectuales, periodistas independientes, etcétera, etcétera. Así que agradezco del alma la oportunidad, ¿no? Sabemos que esta palestra las horas son muy cotizadas y esta hora que le han dedicado a Hamlet Labastida, pues esperamos que sea muy importante. La pregunta sobre cómo funciona creo que el miedo fundamental que hay ahora, el miedo fundamental que tiene el gobierno cubano es esto que está sucediendo, la unión de los artistas y los intelectuales. Esto es un fenómeno que se ha venido dando sobre todo desde el año 2018, digo yo. Siempre han habido grupos, siempre han habido generaciones, siempre ha habido participación, pero ha habido algo muy especial, sobre todo desde que pusieron la ley 349, que todos los artistas, todo el sistema de arte ha decidido dejar las diferencias atrás y conectarse, ¿no? Bajo la misma voz
sobre las defensas de los derechos, las libertades elementales de expresión e incluso la gente exige las libertades económicas que nos tocan, ¿no? Yo siempre me gusta destacar esto también porque la voz y la independencia económica son parte importante de los derechos humanos. Entonces, desde que esta unión ha sucedido, pues no ha parado el hostigamiento, la represión, encarcelamientos. Hay una cosa en Cuba que llamamos encarcelamiento express o secuestro express. Es una metodología que usa la seguridad del Estado para, tú sabes, intimidar, calmar a la gente y creo que aquí en el público hay algunos que han sufrido esto que estoy hablando es un método bastante agotador porque te pueden meter preso 4 horas, 6 horas, 2 días. Algunas personas lo han dejado encerrado en los carros de policía, a veces los han dejado al sol y entonces pues esto va creando un clima de represión y de tortura psicológica bastante marcado. Lo de Hamlet es otro tipo de categoría. A Hamlet lo quieren encauzar. Es diferente al hostigamiento que me refiero anteriormente. Un encauzamiento es algo muy peligroso y es como el nivel, la represión a otro nivel. Hamlet es un artista bastante conocido, es un artista consagrado. Ahí pueden ver las obras de Hamlet que son magníficas, es una investigación bastante sólida. Y el hecho de que Hamlet por sus ideas, Hamlet por su trabajo, que siempre ha sido un trabajo de activismo, pero no deja de ser un arte magnífico, esto lo conduzca a la cárcel, pues esto es un paso mayor. Esto es un paso mayor que justamente estamos aquí reunidos para darle el frente y tal vez evitar que otras personas no pasen lo mismo que está pasando Hamlet en estos momentos. Gracias. Gracias, Marco. Aprovecho para preguntar a Gerardo si nos cuenta un poco. ¿Me escuchan? ¿Sí? Aprovecho para preguntar a Gerardo si nos cuenta un poco sobre el marco legal en que se pone este encauzamiento y las consecuencias también. Pues cómo no. Ante todo quiero repetir los agradecimientos de Marco, ¿no? Para no prolongar el poco tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, Hamlet regresó a Cuba el día 21 de junio, tras pasar cerca de 3 años en el exterior en residencias artísticas y otras actividades de ese tipo. Su última residencia fue en Berlín, en la Kunsthaus Bethanien, y al terminar esa residencia regresó a Cuba el día 21 de junio, guardó un confinamiento obligatorio por la pandemia y al cumplirse este confinamiento el día 26 de junio fue detenido por la seguridad del Estado y conducido a Villa Marista. El artista Julio Llopis interpuso un recurso de habeas corpus 2 días después, el día 28. Entonces, ese recurso fue contestado, ¿no? por un auto jurídico en el cual lo declaraba, me dicen que no se oye. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, entonces este recurso de habeas corpus fue rechazado y aquí hay una primera violación legal por parte de las autoridades cubanas, porque el acusado tenía derecho a una vista
donde pudiera exponer sus argumentos de defensa. Esta vista no se concedió y fue denegado. Ahora bien, este auto nos permitió conocer de qué se le acusaba. Y según el propio texto, dice que es un delito de instigación a delinquir. Entonces, 3 días después, el tribunal, es decir, el fiscal aceptó el proceso de investigación que le sometió la seguridad del Estado y Hamlet ha sido encausado. Ahora bien, veamos a ver este delito que se le imputa. Déjenme buscarles aquí la terminología legal, ¿no? Bueno, este delito se refiere a personas que hagan manifestaciones que se supone que puedan estimular a delinquir de manera pública. Esto está especificado en la ley cubana. En el caso de Hamlet, lo que sabemos es a través de una publicación oficial, Razones de Cuba, donde habla que se le acusa de la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública. Pero en el Noticiero Nacional de Televisión, el presentador Humberto López reveló públicamente un intercambio de Telegram privado del artista, en el que él proponía marcar billetes con cuños en alusión al movimiento San Isidro y al grupo, a la comunidad 27N, 2 grupos de artistas e intelectuales que mantienen una lucha por los derechos civiles en Cuba. Entonces aquí hay un segundo delito por parte de las autoridades cubanas, porque han entrado, han hackeado una comunicación privada y la han hecho pública. Eso es un delito por el que, por supuesto, el noticiero de la televisión no va a ser encausado, ¿no? Y entonces, bueno, esto que se revela fue una conversación en que el artista planteaba hacer esta intervención en los billetes, que sin duda alguna es inspirada en las intervenciones en circuitos ideológicos, el proyecto Billete de Cildo Meireles, que él realizó en el Brasil en 1970, en pleno auge de la dictadura militar brasileña, en el momento en que la dictadura militar brasileña era más represiva, y Meireles pudo hacer este proyecto. En Cuba no se ha podido ni alguien siquiera pensar en algo semejante, que nunca fue aprobado por el grupo con el cual se comunicó Hamlet. O sea, simplemente quedó como un comentario. Y esto ha bastado para encausar a Hamlet, ¿no? O sea que hay aquí una cantidad de irregularidades de la propia ley cubana vigente. Por otro lado, él continúa preso cuando por el delito que se le imputa no es apropiado que se le mantenga en prisión debido al carácter del delito y a la imposibilidad de que él pueda escapar de Cuba, ¿no? Un país donde todo está muy controlado. Es decir, se le mantiene preso en espera de juicio, también inadecuadamente de acuerdo con la ley cubana. Es decir, que podemos resumir, ¿no?, que su detención provisional que sufre actualmente es inapropiada en relación con los cargos imputados. Y en segundo lugar, que es acusado falsamente y las supuestas pruebas en su contra fueron obtenidas ilegalmente. O sea que esto es, dentro de la propia ley cubana, es un total, se ve claramente que es algo hecho
con propósitos represivos y no con propósitos legales. El caso de Hamlet no es una excepción. Ha sido usual y como decía Marco, sobre todo a partir de la promulgación del decreto 349 en el año 2018, un incremento en la represión a artistas e intelectuales en Cuba. Hay una crecida en estos momentos de la represión, según aumenta un despertar en la sociedad civil cubana, en que los artistas y los intelectuales se encuentran en la avanzada, exigiendo libertades básicas de expresión, libertades artísticas, derecho a la libertad de palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros pues hemos convocado a este encuentro y se ha producido además muchas manifestaciones de apoyo a Hamlet porque tenemos el temor de al ser encausado, como decía Marco, se vaya a imponer unas sanciones ejemplarizantes como una manera de amedrentar. Es muy peligrosa la situación de Hamlet. Y además nos parece que puede ser una advertencia a los cubanos que viven fuera de Cuba de que no regresen, porque en el caso de que regresen, pues ya esto se ha hablado incluso por el noticiero de televisión, ¿no? Que están sujetos a la ley cubana, o sea que es una amenaza. Ahora bien, creo que más allá de Hamlet, más allá de Cuba, es muy necesaria la solidaridad internacional para tratar de salvar a Hamlet de este castigo absolutamente injusto, pero es también una solidaridad por todos los que creemos en la libertad del arte, en la libertad de expresión, en el derecho a la diferencia y en las libertades civiles en todo el mundo. Muchas gracias. Aprovecho para preguntar a Cuauhtémoc, vos escribiste el texto de la petición que se circula ahora demandando no solo la libertad, pero pidiendo la solidaridad internacional de la comunidad artística. ¿Nos podés contar un poco sobre eso? Gracias. Voy a empezar diciendo que el agradecimiento que tenemos por tener el espacio al mismo tiempo tiene que subrayarse en relación a que quisiéramos, y creo que ese es el espíritu que une a los que estamos congregados aquí, hacer ver que aunque el caso de Hamlet la Bastida representa una situación que se está volviendo generalizada, es el momento de una intervención clara y específica que asuma que ha cambiado la situación y que no podemos seguir mirándola de manera distante e indiferente. Efectivamente, el 1 de julio de este año, varios, y aquí debo decir que aunque soy el responsable de haberla armado, es una expresión colectiva. Decidimos que era necesario intervenir ante la flagrancia de las violaciones de este caso, pero también ante la persuasión de que estamos en un giro muy negativo y muy peligroso de las relaciones que hay entre el Estado cubano y los artistas y la clase intelectual, que requiere una intervención solidaria internacional y un llamado de atención para pasar de la rutina donde la violencia estatal se asume como un hecho convenido para asumir nuestra responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en este momento en la isla de Cuba. Decidimos escribir una carta de una manera muy formal, muy respetuosa de la existencia de poderes públicos en Cuba, y además, eso voy a tratar de hacerlo particularmente enfático, deliberadamente buscando que fuera lanzada en su primer momento con compañeros, artistas e intelectuales de signos políticos muy diferenciados, que efectivamente en la rutina política que hemos vivido acerca de Cuba
no necesariamente hubieran coincidido en una manifestación. Queremos que ustedes aquilaten ese dato, que es un dato que por supuesto asumimos que el Estado cubano percibió, que hay una situación que es nueva y que se remarca en el hecho de que una serie de voces que no necesariamente actúan de esta manera decidieron llamar a los demás a también tomar posición. Lo que voy a hacer es primero leerles la declaración, leerles los nombres de los primeros firmantes de una posición que ha sido suscrita ya por prácticamente 1,5 millones de personas, y luego voy a tomarme la libertad de hacer un par de comentarios, partiendo de la posición en la que estoy, de que de alguna manera estoy responsable de esta, que es una expresión colectiva, pero también del hecho de que yo no soy un ciudadano cubano, a diferencia de Gerardo Mosquera y de Marco Castillo. Entonces, jueves 1 de julio del año 2021. Señor Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, presente. Los abajo firmantes, artistas, intelectuales y estudiosos de diversas nacionalidades e inclinaciones políticas, nos dirigimos respetuosamente a usted y a las autoridades del Estado cubano para manifestar nuestra preocupación por la detención y acusaciones a que ha sometido el artista Hamlet Labastida a su arribo a la isla de Cuba después de cumplir una residencia en Alemania. Además de ser un artista contemporáneo reconocido alrededor del mundo, nos inquieta profundamente la posibilidad de que Hamlet Labastida esté sufriendo proceso y hostigamiento como parte de una escalada innecesaria de las tensiones que existen a la fecha entre el gobierno que usted preside y los circuitos artísticos e intelectuales de la isla. Nuestra familiaridad con la historia de las relaciones entre la producción crítica e intelectual cubana y el Estado postrevolucionario nos hace temer que, como a fines de los años 1960, la negativa de dar espacio a la diferencia y a la crítica conduzca a un choque que lastime la vida cultural de Cuba y la reputación de su gobierno ante la conciencia pública mundial. Estamos convencidos que dar pasos a un diálogo fructífero entre autoridades y la protesta que actualmente tienen los artistas cubanos, un componente significativo, tendría resultados muy benéficos para la estabilidad, la apertura de posibilidades sociales del país y el establecimiento de un clima político que abre el diálogo entre sociedad y gobierno en Cuba. Liberar y respetar los derechos humanos de Hamlet Labastida sería un signo de buena voluntad y distensión tan necesaria en el proceso actual de Cuba. Y aquí voy a leer a los que hicimos el lanzamiento de la declaración, a los firmantes. Francis Alice Desmet, artista residente en México. Ferran Barenblit, ya para entonces curador independiente, España. José Bedia, artista, Cuba, Estados Unidos. Gustavo Buntings, historiador y crítico, Perú. Amanda de la Garza, directora del MUAC, Universidad Nacional Autónoma de México. Marcelo Expósito, artista y crítico cultural, exsecretario del Congreso y exdiputado en las Cortes Generales Españoles, España. Coco Fusco, profesora de arte de Cooper Union, Estados Unidos. Néstor García Cancline, profesor investigador distinguido, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Andrea Yunta, escritora, profesora y curadora, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina. Miguel A. López, escritor y curador de arte, Perú. Cuauhtémoc Medina, crítico, historiador y curador de arte, curador en jefe del MUAC de la UNAM, Ciudad de México. Ana Longoni, curadora e historiadora, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Teresa Margolles, artista, México, España. Ivo Mezquita, historiador y curador, Brasil. Gerardo Mosquera, crítico y curador independiente, Cuba, México. Natalia Magluf, historiadora del arte, Perú. Mari Carmen Ramírez, directora del International Center for the Arts of the Americas, Estados Unidos.
Valentín Roma, curador y escritor, director de la Virreina Centre de la Imagen, Barcelona, España. Rafael Rojas, historiador, Colegio de México, México. Doris Salcedo, artista, Colombia. Miguel Segade, director del Centro de Artes 2 de Mayo, Madrid, España. Les vuelvo a subrayar que no recuerdo que en los últimos años un conjunto tan visible de participantes del circuito de arte latinoamericano, e insisto, que representamos posiciones que frecuentemente no están en una posición unificada, que debatimos y además actuamos de manera diferenciada, decidimos ante este caso intervenir de manera conjunta. Y creo que también el hecho de que una comunidad tan importante haya decidido adherirse a esta declaración tiene que ver con entender la particularidad de su expresión, el hecho de que sea una expresión respetuosa al gobierno cubano, pero que está llamando la atención sobre una situación que ha alcanzado un grado efectivamente de peligrosidad que nosotros percibimos como inusitado. Voy a sugerir que es importante para los que estamos de alguna manera mirando desde fuera lo que está pasando en Cuba, que asumamos en primera instancia que el rol tan relevante que los artistas e intelectuales han tomado en los últimos años, y particularmente en torno al movimiento de San Isidro, es representativo de un dato que es muy triste y negativo. Cuando los artistas toman esta posición visible en una sociedad, es porque hay condiciones que impiden que la ciudadanía se ejerza plenamente. Hay una situación en donde los artistas están haciendo la acción que se impide a la ciudadanía. Y el hecho de que después de eso, de que ya el dato de que sean artistas intelectuales quienes están encabezando y haciendo posible la discusión, usando el espacio de maniobra que quizá es un poco mayor que el ciudadano de a pie, se les empiece a reprimir de la manera que está ocurriendo en Cuba, solo puede conducir a un desastre, porque ya no representa una primera represión, sino el resultado de 3 represiones previas. La represión de la expresión ciudadana, la represión de la protesta ante la falta de represión de la expresión ciudadana y la represión del último candado que tiene la sociedad de una intervención en una situación desesperada, que es hacer que los artistas sean los que tomen la palabra. De manera que la razón por la que estamos muy preocupados tiene de un lado el hecho de que sabemos que ha ocurrido un punto de quiebre en las relaciones entre el arte y la cultura en Cuba, que representa que de una manera que nosotros vemos como terriblemente peligrosa, los artistas han quedado en la mira de la incapacidad del Estado cubano de entender que tendría que abrir posibilidades a la ciudadanía. El Estado cubano, al empezar a reprimir a los artistas del modo que lo está haciendo en el caso de Hamlet, La Bastida, está confundiendo el hecho de que los artistas se han vuelto síntoma de la falla de la sociedad y del régimen como algo que tiene que culpabilizarse a los artistas, como si los artistas fueran de manera espontánea y aislada responsables de que haya una disidencia y un conflicto en la isla. Esa es una percepción que nosotros encontramos equivocada. Por eso nos preocupa no solamente el hecho de que en este momento la represión constante que ha estado sufriendo el circuito artístico cubano va a poner en peligro uno de los sectores más creativos de la vida de la sociedad cubana, que hace que una isla muy pequeña tenga una presencia cultural y artística significativa y enorme en América Latina. Pero en el caso particular de Hamlet, La Bastida, tememos que haya el intento de generar un caso ejemplar que precisamente combine la extrema violencia del ejercicio pseudolegal del Estado con una falta mínima. La combinación de una represión excesiva sobre un participante que en cierta manera es menor, es característica de un momento donde el Estado está buscando ejercer una simbología en lugar de
llevar a cabo un acto de justicia. Y por eso es que este caso nos ha resultado particularmente inquietante. Yo simplemente cerraría llamando a los demás participantes del mundo cultural, particularmente el mundo cultural hispanoamericano, a empezar a articularse, a demandar al Estado cubano distensión, pasos a la democratización y sobre todo respeto a los artistas que están cumpliendo una función que es finalmente el resultado de una falla más general. Muchas gracias. Tenemos aproximadamente 5 a 7 minutos para preguntas de la audiencia. Hay mucho aún para discutir, hay mucho para debatir sobre la persona, Hamlet Labastida, sobre su rol en la comunidad artística, sobre la acción que podemos nosotros extranjeros tomar en esta situación. Pero me gustaría nada más que darles oportunidad a ustedes de hacer sus cuestiones. Hay un micrófono que va a circular por la sala. Veo que hay una pregunta ya en la primera fila. Y mientras llega el micrófono, aprovecho para preguntar a Marco, ¿qué podemos nosotros extranjeros hacer en esta situación? Bueno, yo tengo una listica, pero que no la he escrito yo, la he capturado de un chat de un grupo de gente interesada en estos problemas, en el cual se encuentran miembros del 27N, Movimiento San Isidro y intelectuales de dentro y fuera de la isla. Y ellos me dicen que les gustaría que los europeos se pusieran en contacto con sus representantes políticos para exigir a que el Parlamento Europeo revise su contrato con el gobierno cubano para determinar las violaciones de los derechos humanos, firmar las peticiones de apoyo a Hamlet Labastida, como la que acabamos de escuchar, fomentar una cobertura de prensa continua para mantener la presión sobre el gobierno cubano. Esa cobertura de prensa en un principio la vi tímida en España, pero hoy he visto que se ha activado y me ha alegrado ver los artículos publicados esta mañana. Y la otra, promover la obra de Hamlet Labastida a través de exposiciones en el extranjero y a través de estos puntos pues divulgar el parecer y el sentir cubano. Muchas gracias. Estoy hablando rápido porque no hay mucho tiempo. Yo sé que había una cuestión aquí adelante, no sé si se sigue. No, pero que hay una ahí atrás en la cuarta fila, por favor. Gracias. Montagut de cool.com. Una pregunta para Marco. Usted ha hablado de apoyo y comprensión como dos palabras clave. ¿Qué apoyo y comprensión encuentra en lo que sería el tema cubano en el gobierno de España y en la sociedad civil española? Yo no entendí la pregunta. ¿Cuál es el espacio, qué respuesta ves en el gobierno español y la sociedad española ante la situación que... ¿Qué respuesta he visto hasta este momento? Pues realmente hasta ahora, así, yo creo que ha sido bastante tímido para lo dramático que ha sido todo lo que ha estado sucediendo en Cuba últimamente, la posición en la cual han estado los artistas y la represión de la que hemos hablado. Mira, aquí tenemos presente algunos miembros del movimiento 27N y movimiento San Isidro, los cuales han estado presos en reiteradas ocasiones. Y eso, en mi opinión, ha estado muy tímido la comunicación de este fenómeno. Gerardo, por favor. Sí, quisiera decir algo. Yo pienso que el gobierno de España podría desempeñar un rol extraordinario como mediador en la situación que se está viviendo en Cuba. Sin embargo, no solo no hay ningún signo de esto, sino más bien que está mirando a los toros desde la barrera. Ojalá que se tome una conciencia de esto y el gobierno pueda desempeñar un papel
en la situación en Cuba. Bueno, a Marcos y a Gerardo, que son cubanos y que como cubanos entendemos cómo funciona el gobierno a este nivel, ¿no? Y sabemos perfectamente que si no hay un movimiento, digamos, no solamente de los intelectuales, sino de la parte, digamos, de la sociedad civil, les pregunto, ¿qué se puede hacer en Cuba para que esa sociedad civil se una a estos movimientos? Porque mientras eso no suceda, no importa lo que hagamos a niveles internacionales, sabemos que va a ser muy lento el proceso y que posiblemente no tenga mucho efecto. Bueno, Ela, yo pienso que se está poco a poco produciendo pues un despertar general de la sociedad civil en Cuba. Hay que tener en cuenta que la sociedad civil en Cuba prácticamente había sido eliminada. Es decir, no había estructuras. Y entonces esto está comenzando a cambiar muy lentamente. Se perdió el sonido. ¿No me oyeron? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que las cosas van cambiando lentamente, pero sin lugar a dudas va a ser un proceso muy lento y que no se te requiere oye, la... aparentemente. ¿Me oyen? ¿Me oyen ahora? Sí. Bueno, decía simplemente que me parece que poco a poco Cuba está despertando, la sociedad civil está despertando y sin duda alguna va a ser un proceso lento. Perdón, pero toda contribución de los distintos sectores que se están manifestando, por ejemplo, lo ha hecho la Iglesia Católica, lo ha hecho la masonería, lo han hecho distintos componentes de la sociedad civil, todo esto contribuye a marchar en la dirección correcta, en la dirección de la historia, pero sin lugar a dudas va a ser un proceso lento. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo pienso que se puede también hacer algo muy sencillo y es que cada cual haga lo que le toca hacer y eso es un gran paso de avance. Uno no puede esperar a que otro haga la revolución o el cambio, no quiero decir la palabra revolución, haga el cambio por sí mismo y la mejor manera es empezar a hacer algo. Yo personalmente he estado muy activo tratando de comunicar lo que pasa en Cuba. Yo no estoy en Cuba y hay un credo que el hecho de que uno esté afuera pues te hace menos válido, ¿no? Y una cosa que yo no estoy de acuerdo, todos los cubanos tenemos derecho a opinar sobre el destino de nuestro país, no importa dónde estén. Y así que si cada cual hacemos lo que nos toca hacer, ya eso es un gran paso de avance. Bueno, nos encantaría tomarles más cuestiones. No vamos a tener tiempo para eso en este panel, pero vamos a estar ahí afuera circulando. Les quiero agradecer a su presencia, su solidaridad con el caso de Hamlet Labastida y pedirles un fuerte aplauso para Cuauhtémoc Medina, Gerardo Mosquera, Marco Castillo por su presencia hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Se puede? Algunos miembros del 27N, bueno, amigos, artistas plásticos, van a estar imprimiendo billetes pues recordando esa obra que Hamlet quiso hacer y que nunca sucedió y por la cual está preso. Creo que hay que hacerlo de afuera, ¿no? Pues estaremos ahí afuera con los cuños, todo el que quiera que le imprimamos un billete nos los da y se lo imprimimos.